Bienvenidos al canal, suscríbanse para tener buena suerte. Wendy observó la habitación, reconociendo todos los rostros familiares. Era el lugar donde se sentía segura, buscando algo de paz interior. Claro, pensó. Hoy era el día decisivo. Mejorar el mundo para todo en solo un pequeño día. Este es mi día de memoria. Se estremeció, pero se compuso a sí misma. De repente, sintió el peso de 2 diminutas bolas de acero en su mano. Mecánicamente, con familiar destreza, comenzó a moverlas alrededor en su palma. Justo cuando se enfocaba en la suave rotación de las bolas, su amiga Pam entró en la habitación, siempre tan ocupada. Wendy miró a sus ojos y le hizo un gesto para que se acercara. Pamela terminó lo que estaba haciendo y se acercó, sonriendo cálidamente. Hola, Wendy. ¿Puedo ofrecerte algo? No, Pam. Hoy es el día en que hago algo por ti. Necesito unos 30 minutos de tu tiempo, sin relación con el trabajo, en algún lugar tranquilo. ¿Podemos hacer eso? Claro, Wendy. Pero no hoy. Hay una reunión del personal más tarde, durante mi descanso habitual. ¿Qué tal mañana? La decepción se reflejó en el rostro de Wendy. Se había preparado para esta conversación durante días, apenas cerrando los ojos por la noche. La idea de otra noche sin dormir era traumática. Apretó las bolas de preocupación en su mano y tomó una decisión. La expresión de determinación se transformó en decepción. Es importante, Pam. Se trata del hombre con el que estabas basandouta detrás de la puerta trasera la semana pasada. Es demasiado joven para ser tu esposo. Las simples palabras hicieron que Pamela se quedara helada. Recordó el día al que Wendy se refería. Había besado cautelosamente a Randall, uno de los chefs, donde nadie del primer piso podía verlos. No tenía idea de que eran visibles desde los pisos superiores. La revelación fue vergonzosa y muy peligrosa. Si los rumores llegaban a su esposo, podría perder la idílica vida familiar por la que había trabajado tanto. Sin embargo, a Wendy no le preocupaba. Lo que tengo con Randall no es tan serio, Wendy. Es solo un poco de diversión cuando... Detente, Pam. Necesitamos hablar. Urgentemente. Hoy. Impactada por el tono exigente de Wendy, Pamela la miró como si la viera por primera vez. Tuvo que luchar contra el impulso de decirle a Wendy que se ocupara de sus propios asuntos. En la mano de Wendy, las bolas de estrés chocaron ruidosamente entre sí. Con una expresión de sufrimiento extremo, Wendy habló de nuevo. Por favor, Pam. Necesitas escuchar lo que estás arriesgando. Debes escuchar mi historia. Tonterías, pensó Pam. Más bien, tú necesitas contarme tu historia. Para desahogarte. A pesar de eso, decidió jugar seguro. Está bien, Wendy. Vamos a la sala de bronceado, debería estar tranquila en esta época del día. Terminaré aquí y te encontraré allí en unos 10 minutos. ¿Está bien? Wendy asintió y observó cómo Pam se apresuraba antes de dirigirse al lugar de encuentro. Pamela encontró a Wendy allí a la hora acordada, con las bolas de estrés triturándose en su mano y una expresión tensa en su rostro. Pam estaba irritada. Randall era solo un desvío, un entretenimiento inofensivo que no le quitaba nada a Jake y a los chicos. Se sentó junto a Wendy, lista para defender sus acciones, pero Wendy se adelantó. No quiero saber si te acostaste con ese chico, no importa. Solo puedo imaginar las terribles racionalizaciones con las que te has convencido, probablemente similares a las que me dije a mí misma. Esta observación era tan inusual en Wendy que Pam quedó en silencio de shock. Yo, engañé a mi esposo, y me costó todo. Pamela observó cómo los ojos de Wendy se nublaban y perdían el enfoque. La mano derecha de Wendy mecánicamente molía las bolas de preocupación. Siendo enfermera, Pam sabía que las bolas eran un dispositivo distractor, probablemente recomendado por un consultor o un psiquiatra.
Pam no quería escuchar lo que Wendy estaba diciendo, probablemente no tenía nada que ver con ella. Había sido cuidadosa con Randall, y además, no habían llegado tan lejos. Incluso si lo hicieran, lo cual era un gran sí, ¿qué daño podría causar? Solo tendría que calmar un poco el ego herido de él. Tal vez comer un poco de pastel de humildad por un tiempo. No podía permitirse que su esposo se divorciara de ella, nunca arriesgaría perder el acceso a sus hijos. Pero, ¿qué daño haría escuchar a Wendy? Claramente, necesitaba desahogarse. Pam esperó pacientemente. Y una vez más, los nombres de los niños brillaban por su ausencia en el monólogo. Me quedé en casa hasta que nuestro hijo menor cumplió 5 años y comenzó la escuela. Entonces, alguien notó que si no volvía a practicar pronto, perdería mi registro. Así que, para mí, fue un regreso a la sala de emergencias. Ronnie fue muy comprensivo, y afortunadamente, su negocio iba tan bien que pudo cambiar sus horas de trabajo para estar allí cuando los chicos volvían de la escuela. También contratamos a una niñera para los momentos en que él no podía estar allí, y para ayudar con la preparación de las comidas. Ronnie era huérfano, y mis padres ya habían fallecido para entonces. Al mismo tiempo, perdimos a varios médicos del hospital, y todo se volvió aún más desafiante. Estaba constantemente exhausta, era horrible. Wendy se quedó en silencio, luciendo angustiada, y Pamela entendió que habían llegado a la parte de la historia que pesaba en su conciencia. Esperó. No sé por qué comenzó. Y no voy a llenar tu mente con la lista de justificaciones que me di a mí misma. Me di cuenta de que eran todas tonterías después de que todo sucedió. En ese momento, Wendy bajó la cabeza, pero no antes de que Pamela notara lágrimas que fluían, no solo goteaban, de los ojos de Wendy. Pam se sintió incómoda al presenciar un dolor tan profundo. Se preguntó cómo Wendy podía soportar un dolor tan profundo. ¿Cómo podía ser el dolor aún tan fuerte y agudo? Pam quería abrazar a su amiga, pero estaba en contra de las reglas. Esperó. Finalmente, Wendy continuó en voz muy suave, y Pamela tuvo que inclinarse para escucharla correctamente. Él era un nuevo interno en la sala de emergencias, y yo fui asignada como su mentora, su amante. Otra larga pausa. Más lágrimas. Más trituración de las bolas de estrés. Pam miró su reloj, preocupada por cuánto tiempo llevaría esto. Preocupada por lo que sucedería si intervenía, optó por permanecer en silencio y esperar. Al principio, solo lo hacíamos en el hospital, rápidamente, para aliviar el estrés cada pocos días. Pero luego, tontamente, empecé a ir a su lugar después de nuestro turno. Era fácil ocultárselo a mi familia, mis horas eran tan impredecibles. Ronnie no sospechaba nada. Fui una tonta, Pam, al igual que tú con tu chef juguete. Supongo que era adicta al amor. Podía hacer con mi amante cosas que me daba miedo pedirle a mi esposo. Las buenas chicas simplemente no hacen algunas de las cosas que hicimos. Se detuvo y negó con la cabeza, volviendo su mirada torturada hacia Pam. Pam se tensó, tratando de suprimir un escalofrío. Quería apartar la mirada de Wendy era demasiado intensa. Demasiado agonizante. Las arrugas de tensión en las esquinas de sus ojos, sus labios comprimidos en dolor. Ya era demasiado. No quería saber más sobre la historia de Wendy. Cada frase ahora la hacía sentir como si estuviera entrometiéndose en algo demasiado personal. Y lo peor aún estaba por venir. Pam lo presentía. Yo quedé embarazada de nuevo. No sé cómo sucedió. Simplemente sucedió, supongo. Wendy ya estaba sollozando. Pam no pudo evitar expresar sus pensamientos. ¿Era hijo de tu amante? Incapaz de responder verbalmente debido a sus lágrimas, Wendy simplemente asintió, rociando lágrimas en la mano de Pam. Wendy finalmente se compuso. Estaba horrorizada. Y él, por supuesto, trató de hacerme tener un aborto.
pero si había una posibilidad entre 1.000.000 de que fuera el hijo de Ronnie, no podía hacerlo. Simplemente no podía. Eso generó una brecha entre mi amante y yo, y rompí con él. Nunca descubrí quién era el padre. Todavía ocasionalmente hacía el amor con mi esposo, con igual probabilidad, podría haber sido su hijo. Esta vez, el embarazo fue diferente. Mis primeros 2 fueron sin problemas, pero esta vez, a los 6 meses, me hospitalizaron. La placenta se desprendió de la pared uterina, obstruyendo el oxígeno y los nutrientes del bebé. No crecía, así que tuve que hacer reposo absoluto hasta que fuera seguro inducir el parto. Pobre Ronnie, con la ayuda de la niñera, tuvo que hacer todo por nuestros hijos. Estaban asustados y emocionados, así que tuvo que reducir sus horas de trabajo para estar más con ellos. Fue un momento tan estresante para todos nosotros. Los niños querían trepar sobre mí cuando nos visitaban y se aferraban cuando tenían que irse. El único aspecto positivo de toda esta situación fue que fortaleció el ya fuerte vínculo de Ronnie con los niños. Tuvimos que decirles repetidamente que tuvieran cuidado con mamá porque el bebé en la barriga de mamá estaba enfermo. Ella era especial. Realmente se lo tomaron a pecho. Cuando finalmente nació, no querían que nadie se acercara a ella. Era un ángel. Una niña muy buena. Creo que sabía cuánto la amábamos desde el momento en que nació. Inmediatamente se convirtió en la niña de mis ojos y de Ronnie, y sus hermanos se consideraban a sí mismos sus pequeños protectores. Sus caballeros. Se parecía a mí, no había signos externos de que perteneciera a Ronnie o a mi amante, y yo no quería saber. Según yo, ella pertenecía a Ronnie. Él, por supuesto, no tenía idea de que podría no ser el padre. Wendy se detuvo de nuevo y miró hacia el infinito. Pam había conocido a Wendy durante 5 años y estaba escuchando por primera vez que tenía un esposo, 2 hijos y una hija. Según sabía, ella era la única persona cercana a Wendy. Pam misma estaba cerca de su madre y no podía entender cómo podía pasar incluso una semana sin verla. Juzgando por la abundancia de lágrimas, asumió que no era simplemente porque Ronnie finalmente había hecho pruebas de ADN y se había ido con los hijos e hija. Los tribunales siempre estaban del lado de la madre, no importaba cuán malvada pudiera ser. Pamela hizo una suposición razonable de que esto debió haber sucedido cuando Wendy tenía 30 y pico. Para seguir experimentando tal dolor y arrepentimiento, debió haber ocurrido algo muy fuerte, y sabía que tenía que andar con cuidado. No quería empeorar el dolor de Wendy, pero al mismo tiempo, Pamela tenía que volver al trabajo. Entonces, ¿cómo se enteró Ronnie, Wendy? ¿Cómo supo que su hija no era realmente su hija? Wendy respondió rápidamente y de manera decisiva. Él nunca se enteró. ¿Qué pasó después? ¿Se enteró de tu amante? ¿Se lo dijiste? Ahora todas las lágrimas se habían ido. El pozo claramente se había secado. No es que la cesación de las lágrimas disminuyera la expresión de agonía en el rostro de Wendy. Al contrario, ahora parecía como si toda la vida le hubiera sido succionada. Como una cáscara seca. Pamela no podía decidir qué era peor. No, no se lo dije. La policía lo hizo. Después de que cometí una increíble estupidez. Las palabras de Wendy salieron de sus labios como un caballo galopando directo a casa. Si Pamela pudiera juzgar, Wendy seguía el principio de arrancar la tirita rápidamente. Cuando mi hija tenía unos 6 meses, mi viejo amante se puso en contacto conmigo de nuevo. Para entonces, ya trabajaba en otro hospital, y no lo veía desde hacía más de 1 año. Estúpidamente lo vi, y siendo débil, caí de nuevo en su cama. Empecé a dejar a la niña con la vieja niñera, a quien ahora usábamos como niñera a tiempo parcial una vez a la semana para que supuestamente tuviera algo de tiempo para mí misma. Oh no, pensó Pamela, la tonta finalmente se volvió descuidada y el esposo se enteró. Duró alrededor de 3 meses, pero mi conciencia realmente me molestaba. Ronnie me apoyó tanto durante mi último embarazo que nos acercó.
como si me hubiera vuelto a enamorar de mi esposo. Fue increíble. Incluso se ofreció como voluntario para hacerse la vasectomía para que nunca tuviera que pasar por un embarazo tan horrible de nuevo. Me sentí tan mal como podría ser. Intenté varias veces terminar, pero simplemente no podía. Si fuera más fuerte, yo fui al apartamento de mi amante por última vez, con la intención de mantenerme firme y romper con él. Él me contó una gran historia triste sobre cómo me amaba y pidió una última vez en la cama. Wendy resopló, su mirada era devastadora. Pamela vio en los ojos de Wendy un disgusto consigo misma. Si hubiera sabido que era la última vez que hacía el amor, quizás hubiera intentado disfrutarlo más. Mi amante me rogó que probara el parachoques trasero. Tenía curiosidad, y sabía que nunca tendría esta oportunidad de nuevo, así que cedí. Él fue paciente y no se apuró, creo que casi una hora, pero nunca realmente lo disfruté. Wendy se detuvo bruscamente y miró al vacío. Pamela quedó atónita por la revelación de Wendy de que desde entonces, Wendy había estado sin un hombre. Una vez, Pam misma se separó de su esposo durante 3 semanas cuando se enojó por algo que él hizo, pero al final, regresó con él, no Jake persiguiéndola. La siguiente secuencia de eventos sucedió tan rápidamente que Pamela los vio como si estuvieran en una neblina. Wendy, con una expresión decidida, colocó cuidadosamente las bolas de estrés en sus rodillas antes de estrellar su rostro contra la mesa dura, no una vez sino 2 veces. La sangre salpicó por todas partes, manchando a Pamela. Para cuando Pamela reaccionó, el cuerpo de Wendy había caído al suelo de costado, su cabeza haciendo un sonido sordo y suave en la alfombra. El sonido amortiguado no hizo nada para disminuir el horror de la situación. Todo el cuerpo de Wendy se relajó en la inconsciencia, pero la sangre continuó fluyendo continuamente de su rostro gravemente dañado, manchando la alfombra. Años de entrenamiento le dieron a Pamela el impulso para apartar sus sentimientos personales de shock y dar la alarma. No se permitió sentir mientras limpiaba eficientemente las vías respiratorias de Wendy de sangre y la prótesis dental dañada, hasta que otras enfermeras vinieron a ayudar y el personal médico de emergencia llegó para llevarse a Wendy. Cuando pasó la crisis, Pamela, sintiéndose algo agotada por los eventos de la mañana, se ocupó de asuntos más mundanos relacionados con la emergencia, como organizar los muebles. Tomó la bolsa de Wendy y se dirigió a la oficina administrativa, luego, tras reflexionar, regresó al solarium para recoger las bolas antiestrés de donde estaban. Al examinarlas, revisando si había salpicaduras de sangre, de repente se dio cuenta de que algo no estaba bien con ellas. Normalmente, las bolas antiestrés eran brillantes y tenían aproximadamente 1 pulgada de diámetro. Sin embargo, las de Wendy eran pequeñas, de menos de media pulgada, y estaban muy gastadas. Obviamente, habían estado trabajadas durante muchos años antes de ser olvidadas. El pensamiento entristeció a Pamela. Wendy, a pesar de todos sus defectos, siempre había sido amable y amigable con ella. A Pamela no le gustaba ver a otra persona sufrir. Precisamente el deseo de aliviar el sufrimiento la llevó a cuidar de los enfermos. Puso las bolas antiestrés en su bolso y se dirigió nuevamente hacia el bloque administrativo, pasando por 2 reparadores que se dirigían en la dirección opuesta. Le sonrió, agradecida de que su colega le ahorrara la necesidad de organizar la limpieza. Pamela miró su reloj. ¿Qué mañana? Me pregunto si hay alguna noticia sobre la condición de Wendy. Esperemos que sus lesiones se limiten a una nariz rota y una prótesis dental dañada. Pamela no podía creer las acciones de Wendy. Eran fuera de su carácter. Pam ciertamente no preveía nada cuando Wendy exigía una conversación. Pamela aceleró el paso, queriendo descargar la bolsa de Wendy en presencia del personal administrativo, ya que estaba estrictamente prohibido entrar en las habitaciones de los residentes en su ausencia. Cuando giró la última esquina antes de la administración, el Dr. Parsons, el médico jefe de la instalación, se acercó a ella. Ah, enfermera Dalrymple, justo la persona que estaba buscando. Me dijeron que presenciaste un evento bastante traumático. Por favor, ven a mi oficina y hablemos, ¿de acuerdo?
Pamela siguió al amable doctor a su oficina, ubicada detrás del escritorio de registro principal. Rápida y hábilmente recopiló todos los detalles de lo que sucedió en el solarium. Pamela se sintió obligada a revelar los detalles de la confesión de Wendy en caso de que se atreviera a intentar hacerse daño nuevamente. Pamela se sintió ligeramente avergonzada por su curiosidad sobre el último capítulo de la historia de Wendy. No se etiquetaría a sí misma como alguien que busca chismes o se regodea en la desgracia de los demás, pero no podía negar el doloroso deseo de saber más sobre Wendy. ¿Qué podría haber sucedido para destrozar por completo su vida? Muchas personas tuvieron aventuras y pasaron por divorcios. Correcto o incorrecto, la mayoría de ellos volvieron a casarse y llevaron vidas felices. Ciertamente no terminaron solteros como Wendy. El doctor Parsons inclinó la cabeza, y Pamela se ruborizó bajo su mirada penetrante y evaluadora. Envuelta en una curiosidad mal disimulada, se sintió como una niña sorprendida con la mano en el tarro de galletas. Está bien, Pamela. Es natural querer saber el final de la historia, y dado el nivel de revelación de la señora Harrison, estoy segura de que si su culpa, vergüenza y remordimiento no se apoderaran de ella, ella misma te habría contado el resto. Esperábamos que los días de autolesión de ella ya hubieran quedado atrás. La señora Harrison parecía haber formado un vínculo contigo, así que decidí mostrarte una sección de su expediente dedicada a los factores psicológicos que pueden afectar su salud. Creo que te será útil en el futuro al cuidarla. Te advierto, no es una historia muy agradable. De hecho, es trágica. Por favor, dime si sientes que no eres lo suficientemente fuerte para escuchar la verdad. Pamela asintió para que continuara. Lo que estoy a punto de contarte se toma directamente de las conversaciones de la señora Harrison conmigo desde que empecé a trabajar aquí. Bien, ¿por dónde empezar? El doctor Parsons miró la carpeta abierta frente a él, frunciendo el ceño. Ah, sí. Continuaré la historia desde donde la señora Harrison la dejó. El día que fue a ver a su amante para romper con él, la niñera se fue de inmediato a casa. De todos modos, la señora Harrison decidió llevar a su hija de 9 meses a la casa de su amante. Según la señora Harrison, la niña estaba durmiendo en el cochecito cuando ella y su amante entraron al dormitorio para hacer el amor. Los investigadores de incendios nunca determinaron exactamente lo que sucedió, pero creen que la niña probablemente se despertó y logró salir del cochecito. Piensan que pudo haber derribado una de las velas o una lámpara de aceite aromático que el amante había encendido para su amante. Aparentemente, estaban por todo el apartamento porque él sabía que a la señora Harrison le gustaban. Por cierto, la señora Harrison ha odiado las velas perfumadas desde entonces. De todos modos, cuando la pareja notó el humo que se elevaba desde debajo de la puerta del dormitorio, el apartamento estaba en llamas. Según la señora Harrison, cuando abrió la puerta, una pared de llamas la recibió. Ella dice que su amante la empujó por la ventana, y él saltó después de ella. Ella intentó trepar de nuevo para salvar a su hija, pero el amante la detuvo, y cuando le suplicó que volviera y salvara a su hija, él se negó. El cuerpo de la niña fue encontrado entre las cenizas. La única bendición fue que murió por inhalación de humo antes de quemarse. El doctor Parsons hizo una pausa para que la horrorosa historia se asimilara. Pamela tragó varias veces, temiendo que pudiera enfermarse. Resulta que la historia de Wendy era mucho peor de lo que había imaginado. Trágico era un eufemismo. La pobre e inocente niña de Wendy murió. 9 meses. Ni siquiera podía entender la culpa y la devastación que Wendy debió de haber sentido. Al día siguiente, la policía informó a su esposo sobre el destino de la niña y las circunstancias de su muerte. Por supuesto, la culpó por todo, la divorció por infidelidad matrimonial y obtuvo la custodia de los niños. Al ver las cejas levantadas de Pamela, el doctor aclaró, la señora Harrison perdió la custodia de sus hijos porque para ese momento, ya había intentado suicidarse, demostrando que estaba inestable y, por lo tanto, incapaz de cuidar de los niños pequeños. Los 2 hijos, que,
como estoy seguro de que la señora Harrison te dijo antes, eran extremadamente cariñosos con su hermana menor, nunca volvieron a comunicarse con ella. Desde entonces, no ha establecido ninguna relación porque la idea de ello desencadena su trastorno de estrés postraumático. A pesar de todos nuestros esfuerzos, no hemos logrado curarla de este trastorno. En ese momento, sonó su teléfono. Pamela suspiró aliviada. A pesar de asegurarle que era lo suficientemente fuerte como para escuchar la historia de Wendy en su totalidad, no estaba segura de poder manejar más. Era demasiado horroroso. Quería irse y procesar todo lo que había aprendido. El doctor Parsons se puso de pie, pidiéndole a la persona al otro lado del teléfono que esperara antes de decirle con calma a Pamela que necesitaba atender la llamada y le pidió que se reuniera con él al día siguiente. Agarró un formulario de permiso de su escritorio y se lo entregó a ella. Esto le permitió a Pam entrar en la habitación de Wendy para devolver el bolso y asegurarse de que todo estuviera en orden. Él la liberó de su oficina, pero antes de que pudiera dirigirse a la habitación de Wendy, un oficial de seguridad le pidió que completara el informe preliminar sobre el incidente. Pamela suspiró, solo quería un tiempo a solas para procesar todo lo que había escuchado. A pesar de omitir los detalles de su conversación con Wendy sobre el incidente de autolesiones del informe, tuvo que escribir palabras simples. La señora Harrison estaba molesta debido a recuerdos del pasado. Esto fue suficiente para provocar reacciones dolorosas de Wendy y sus expresiones. Pamela nunca pensó que olvidaría el dolor que vio en el rostro de Wendy. Finalmente, terminados todos los protocolos relacionados con el incidente de autolesión de Wendy, Pamela se dirigió directamente a la habitación de Wendy y entró. Cerró la puerta detrás de ella y se apoyó en ella, inspeccionando la habitación con una mirada nueva y más informada. La habitación en sí era bastante típica, aunque Pamela había visto a los residentes personalizar sus espacios, haciéndolos más acogedores. Muchos visitaban talleres de manualidades y creaban objetos para decorar sus habitaciones. Wendy no había hecho mucho de eso. Se parecía a una habitación de motel con hermosas naturalezas muertas en las paredes y almohadas y alfombras igualmente ordinarias pero elegidas con buen gusto. Pamela había estado en la habitación de Wendy antes, pero por primera vez, le llamó la atención la ausencia de objetos personales en exhibición. No había fotografías ni recuerdos visibles. La habitación tenía un diseño abierto con la cocina, el comedor y la sala de estar en una zona. Colocó la bolsa en la mesa de la cocina, lavó una taza sucia, vertió un poco de leche de un cartón en una pequeña nevera y ordenó en general la pequeña sala de estar. En la mesa de la cocina yacía un sobre abierto. Los bordes estaban rasgados de manera descuidada. Este detalle sorprendió a Pamela. Wendy siempre había sido tan elegante y meticulosa. Se parecía a alguien que siempre usaba un cuchillo para abrir cartas. Pamela se preguntaba sobre el contenido del sobre. ¿Era el testamento de Wendy? ¿Algunos documentos legales? La curiosidad de Pamela fue despertada, pero suprimió la tentación de mirar dentro. Después de ordenar la sala de estar, Pamela abrió la puerta del dormitorio. Era la primera vez que entraba en el dormitorio de Wendy. Por lo general, Wendy mantenía la puerta cerrada. Era una habitación espaciosa, y la cama estaba ordenadamente hecha, pero la atención de Pamela se dirigió a las paredes. En cada pared colgaban fotografías en marcos negros simples de varios tamaños. Pamela se preguntó por qué Wendy no las había mostrado en la sala de estar. Tras una inspección más cercana, Pamela se dio cuenta de que estaban dispuestas cronológicamente, comenzando desde el lado derecho de la cama. La primera era una fotografía en blanco y negro de una joven radiante en un vestido de novia junto a un hombre alto y apuesto, sus manos entrelazadas, parados frente a un automóvil con latas y zapatos atados en la parte trasera. Wendy lucía encantadora, pensó Pamela, con sus rasgos faciales delicados y grandes ojos. La personificación de una novia resplandeciente. El siguiente conjunto de fotos eran claramente fotos escolares de dos niños sonrientes con uniformes, sombreros y corbatas. Pamela sonrió ante sus sonrisas pícaras. En el más joven, vio un poco de Wendy, y en el mayor,
al hombre de la foto de la boda. Obviamente, eran los hijos de Wendy. Pamela se preguntó cuáles eran sus nombres. Junto a las fotos escolares había una imagen tomada cerca de una iglesia. Obviamente, el mismo hombre de la primera foto de la boda, pero una novia diferente, y no estaban mirando a la cámara. El hombre se estaba casando de nuevo, dedujo Pamela. Se preguntó quién tomó esta foto y la compartió con Wendy. ¿Quizás una amiga? Debe de ser difícil para Wendy ver la felicidad de su exmarido, verlo seguir adelante. Pamela sabía que le mataría si alguna vez perdía a su jaque. Una rápida mirada a las fotos restantes reveló que las fotos escolares de los hijos de Wendy eran las últimas. Una foto en la primera pared llamó la atención de Pamela porque no se capturó a ninguna persona. En cambio, era una toma sombría de una sola lápida. La lápida era bastante impresionante, hecha de granito negro con un hermoso tallado de un ángel y flores en un lado de la cara frontal. Pamela se acercó para leer la inscripción. Sophie Harrison. Entonces, ese era el nombre de la hija de Wendy. El corazón de Pamela se apretó ligeramente al ver las palabras, camina suavemente, un ángel está enterrado aquí. Escuchó nuevamente la voz de Wendy describiendo a su niña como un ángel y volvió a sentir el dolor de Wendy. Tragando el nudo en su garganta, Pamela pasó a las dos fotos siguientes. Se tomaron desde lejos, aparentemente ampliaciones de dos niños. ¿Los hijos de Wendy? Un poco a la derecha había dos fotos más de bodas, tomadas cerca de dos iglesias diferentes, con dos novias y novios diferentes. Los hijos de Wendy de nuevo, pensó Pamela. Pamela se volvió hacia la siguiente pared. Había dos colecciones que representaban a varios niños. Pamela no pudo evitar sonreír. Las fotos capturaron niños en acción, rostros sonrientes y sudorosos corriendo con piernas delgadas por un campo de fútbol, lindas pequeñas bailarinas y rostros decididos, un murciélago volando listo para golpear una pelota fuera del parque. Los nietos de Wendy eran adorables y maravillosos. Le recordaron a sus dos hijos, a quienes también les encantaba el fútbol y el béisbol. Sin embargo, colectivamente, en lo profundo, las fotos contaban una terrible historia de aislamiento. En ninguna de las imágenes un niño miraba directamente a la cámara, que capturaba los momentos de sus vidas. En ninguna de las fotos un niño sonreía directamente a quien tomaba la fotografía. Tenía el efecto de excluir al espectador de la escena capturada. Pamela continuó su lento recorrido por la habitación. Cada serie de fotos mostraba tanto hitos como salidas familiares. Al completar el recorrido por la habitación, Pamela se movió al centro y se giró lentamente. Sus ojos abarcaron todas las fotos y el horror que expresaban. Una ola de desesperación la envolvió. No es de extrañar que Wendy siempre tuviera una mirada melancólica. No es de extrañar que incluso sus sonrisas parecieran tristes. Siguiendo su intuición, Pamela regresó a la sala de estar y tomó el sobre. Lo sacudió ligeramente y dos hojas se deslizaron sobre la mesa. Una hoja tenía otra foto. Pamela la recogió. Representaba a un niño pequeño, posiblemente de alrededor de 1 año y medio, decidió. Era adorable con sus rizos claros y una amplia sonrisa. Pamela casi podía escuchar su risa mientras el anciano sonriente lo empujaba en los columpios, mientras una anciana estaba de pie junto al hombre, riendo. El hombre, quizás más mayor y más canoso, sus hombros no tan anchos y rectos, pero Pamela pudo reconocer a Ronnie Harrison, el esposo de Wendy. La otra hoja, titulada con el nombre de una empresa de detectives privados, era simplemente un informe. Estimada señora Harrison. Adjuntamos una foto de su último bisnieto, según lo solicitado. Creemos que lo llamaron Joshua. El hombre que lo empujaba en los columpios fue identificado como Ronald Harrison. La mujer, Jennifer Harrison. Por favor, contáctenos nuevamente si podemos ser de más ayuda. Pamela volvió a coger la foto. Sabía exactamente qué hacer con ella. Rebuscó entre los cajones de Wendy y encontró varios alfileres.
Entró ceremonialmente en el dormitorio con la foto y la colocó sobre la cama. El único espacio libre restante si quería rastrear la secuencia de fotos del esposo de Wendy, hijos, nietos y bisnietos. No estaba enmarcada como las demás, pero algo le decía a Pamela que era importante agregarla a la colección de Wendy. Inspeccionó la habitación de nuevo. Todo era tan terriblemente trágico. Cada foto contaba la historia de una vida vivida a distancia por una mujer que nunca vio a sus descendientes en carne y hueso, solo a través del lente de un detective privado. Wendy pagó un alto precio por sus elecciones equivocadas, por su egoísmo y su insensatez. Pamela sabía que tenía que irse, pero por alguna razón, no podía hacerlo. Sintiéndose atraída, se acercó a la primera foto, la de la boda de Wendy y Ronnie. Estudió el rostro de Wendy. Wendy se veía tan feliz. Radiante. Sonriendo a Ronnie, su rostro iluminado con amor. Una expresión que Pamela nunca había visto en el rostro de su amiga de 91 años. ¿Cómo podía una mujer que claramente amaba a su esposo perder de vista ese amor? ¿Cómo podía traicionarlo? Algo, una realización, la verdad, estalló de la jaula en la mente de Pamela. Esta habitación podría haber sido suya. Este futuro podría ser el suyo. Esto podría convertirse en su vida. Vieja y sola, viviendo en una residencia de ancianos. Sin visitantes. Nadie que la amara. Una vida vivida a través del objetivo de la cámara de otra persona. Wendy tenía razón después de todo. Pamela realmente necesitaba escuchar la historia de Wendy. Echando una última mirada a la vida completamente desperdiciada, Pamela envió un mensaje a Randall, pidiéndole que nunca más se comunicara con ella ni hablara con ella. El alivio la inundó. Se sintió como si hubiera logrado salir ilesa de un accidente de coche. No podía esperar a llegar a casa y abrazar a sus dos hijos. Sentía una necesidad irresistible de abrazarlos fuerte y no soltarlos nunca. Necesitaba abrazar a su esposo y decirle cuánto lo amaba y lo apreciaba. Necesitaba que supieran que eran su mundo, ahora y siempre. Por supuesto, para la mañana, probablemente querría estrangularlos a todos por dejar la ropa sucia en el suelo de sus habitaciones, pero no pudo evitar pensar en los tres hombres a los que quería abrazar y estrangular al mismo tiempo.